de ese capítulo 2. Así que este señor va a estar en el Congreso. Les anuncio que va a haber un pre-congreso, el congreso y post-congreso. El pre-congreso, él va a venir a Puerto Rico y va a estar en el centro de Allan Kardec de José. Ellos lo trajeron, lo ayudaron a venir y por supuesto lo van a no usar, sino van a que él dé una conferencia antes del Congreso y eso va a ser un martes a las 7 de la noche. Así que cuando me envíen el link, yo se lo voy a pasar al grupo para que lo puedan escuchar, ¿verdad? Y entonces post-congreso viene siendo todas las conferencias que fueron grabadas porque había la expectativa que se usaran en el Congreso vía virtual, pero todas han conseguido que todas las conferencias sean en vivo. Así que para no desmotivar a aquellos que grabaron ya su conferencia, pues va a haber un post-congreso. Así que John Aispuro va a estar en Puerto Rico. No sé si va a venir a la excursión que va a haber un viernes que lo traen para Cabo Rojo. Así que no sé si él va a venir. Así que los dejo con Laudelino. Espérate. Bueno, buenos días. Continuamos, como dice Ruth, primero agradeciendo a todos por su asistencia y la disposición a estar con nosotros. Como dice Ruth, estamos por el capítulo 2, Espiritismo y Espiritualismo, del libro Los Fundamentos del Espiritismo, de John Aispuro. Este capítulo es un poco extenso, es más bien histórico. Intenta, ¿verdad?, presentar una serie de eventos consecutivos que llevaron al surgimiento del libro de los espíritus. Así que yo iré a través de ese movimiento filosófico que él comienza con el surgimiento en la India, que es el lugar donde la filosofía tuvo su cuna mayor, y cómo eso fue expandiéndose a través de la cultura egipcia, a través de los griegos, a través de los romanos, a través del desarrollo del cristianismo, la cultura occidental, el medioevo, el renacimiento y luego entonces lo que le llaman la cultura moderna o el movimiento moderno, ¿verdad?, de filosófico. Así que vamos sin más preámbulos a presentarle este capítulo. ¿Qué vamos a ver aquí? Bueno, primero que nada, ¿verdad? Vamos a exponer la evolución del pensamiento humano y su transición al reconocimiento de la existencia de un mundo extrafísico. Y obviamente, en principio, fue la intuición del ser humano que existía un mundo extrafísico. Hubo una comunicación a través de medios que llaman chamanes y de otro tipo de nombre, ¿verdad? Y ellos recibían información a través de comunicaciones y la presentaban, pero no había nada organizado. Así que esos son comienzos de condiciones y hechos que, como no se confirmaron ni se agruparon en una escritura, pues entonces no hay un legado posterior. Demostrar el proceso paulatino donde el ser humano fue reconociendo diferentes herramientas que posibilitaron la comunicación más adecuada y ordenada de los desencarnados. O sea, había medios, pero no había organización, ¿verdad? Entonces, ese tipo de comunicación, ¿cómo se organizó para que presentara un orden y surgiera entonces el espiritismo? Detallar la participación de diferentes autores que escribieron sobre los variados aspectos que nos llevan al reconocimiento del mundo extrafísico. O sea, a través de todo ese tiempo, según se fue desarrollando la filosofía, el pensamiento humano, fueron surgiendo
autores que escribieron de diferentes aspectos relacionados a la comunicación con el mundo extrafísico. Proveer hechos históricos que anteceden y fundamenten el surgimiento de la doctrina espírita. ¿Ves cómo ocurrió ese proceso? Así que el capítulo es bastante abarcador, traté de sintetizarlo, ¿verdad? Así que espero me haya quedado bien. Comencemos con este señor Humberto Mariotti, un argentino ya desencarnado, a pesar de que no era una persona letrada en el sentido de que se educó, pero tuvo suficiente educación para entender, educarse en el espiritismo y comunicarlo. Y dice, el verdadero espiritualismo debe estar respaldado por el método kardecista, pues todo espiritualismo proveniente de tradiciones y leyendas mezcladas caóticamente entre sí no llegará nunca al grado de veracidad necesario y no será más que un pensamiento espiritual híbrido y desvitalizado. ¿Por qué? Porque el método kardecista tiene orden. Va llevándonos a entender el mundo espiritual, que es la comunicación y cómo lograr la comunicación y cómo validar esas comunicaciones. ¿Ves? Si nos dejamos llevar por el espiritualismo tradicional, como está sincretizado, como está mezclado con diferentes pensamientos y realmente no hay un orden aplicado por nadie. ¿Ves? Por ejemplo, tenemos el Vaticano que establece reglas, pero en la distancia nadie las cumple. ¿Eh? Y por eso tenemos una serie de sacerdotes en diferentes naciones donde su comportamiento es diferente a la propia regla del Vaticano. ¿Eh? Así que hay que circunscribirse a la doctrina espírita como método, como medio para entender el mundo espiritual. Ahí tenemos a Humberto Mariotti, escritor y conferenciante espírita argentino, 1905-1982. Él continúa diciendo, en el antiguo espiritualismo predominó siempre, por más avanzado que se presentara, el método eclesiástico, o sea, los grupos religiosos que practicaban y difundían las ideas, ¿verdad? Ritualista por su absoluta adhesión al pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía unos libros que alguien escribió por inspiración o por hechos históricos que escribían ahí, que le daban un grado superlativo de acontecimientos, ¿verdad? Y a base de eso establecían su rutina religiosa, sus rituales y cómo iba a ser la doctrina que iban a presentar. En cambio, el espiritualismo espiritual es la resultante de una evolución mental y espiritual del ser humano. Por eso es que el método kardecista nos lleva del espiritualismo al espiritismo, revelándonos que este último es la concepción espiritual más adecuada para penetrar en el conocimiento del espíritu. ¿Ves? Ese es el mensaje más básico que podemos establecer. Hay que basarse en la doctrina kardecista para seguir una regla, seguir una forma y evitar, ¿verdad?, la contaminación, el sincretismo y entusiasmarnos de tal manera que nos olvidamos de ese curso de acción comprobado que Kardec promulgó. Materialismo versus espiritualismo. Esto, en principio, a pesar de que el materialismo siempre ha estado presente en la vida cotidiana de los pueblos, realmente se respetaba y se reconocía el valor de los que promovían la filosofía y el desarrollo espiritual. Pero, según fue transcurriendo el tiempo y pasó la edad media, llegamos a los siglos XIV, XV, XVI, donde el conocimiento fue explosivo. La búsqueda de la verdad, el desarrollo del conocimiento, el desarrollo de la capacidad del ser humano para hacer cosas, la imprenta, el desarrollo industrial, la labor en masas que surgió, creó todo un pensamiento basado en el materialismo. Al punto tal, van a ver posteriormente,
que se hablaba de la aniquilación del espiritualismo. O sea, todo se podía definir en base a la materia. Por lo tanto, se estableció desde el siglo XVIII para acá una discusión o una confrontación entre el materialismo y los que promulgan que todo se origina en la materia y el espiritualismo, que a pesar de haber decaído, comenzó a subir nuevamente, estableciendo entonces que hay algo más allá de la materia que hay que reconocer como parte de la visión humana. No podemos mirar todo nada más como materia, hay algo más allá. Así que desarrollando esa discusión entre materialismo y espiritualismo pasó el siglo XVIII y el siglo XIX. Aparte del materialismo, pues está entonces la búsqueda de ese ser interior, ¿verdad? Que llamamos alma. La existencia del alma del ser humano sigue y sigue siendo muy discutida, habiéndosela tratado bajo muy diversos puntos de vista, con mayor o menor profundidad. La disparidad en los conceptos no se presenta solamente entre quienes niegan su existencia y quienes la reconocen. O sea, no es uno que dicen que no existe el alma y otros dicen que existe, sino que dentro de los que reconocen que existe el alma hay una gran variedad de opiniones con respecto a su naturaleza y sus atributos, que aún reconociendo el espiritualismo hay muchos espiritualismos. En ese escenario donde ha librado una muy dura batalla las tendencias opuestas del materialismo y del espiritualismo, esgrimiendo sus mejores argumentaciones para sustentar la validez de sus respectivas tesis. O sea, se desarrolló toda una discusión a nivel de diferentes países con respecto a si el materialismo es lo que debe imperar o el espiritualismo tiene un lugar dentro del desarrollo del pensamiento humano. Los diversos sistemas filosóficos que han sido concebidos en todos los tiempos como reflexiones generales acerca de Dios y del universo, de la materia y del espíritu, de la vida y de la muerte, del ser humano y de la sociedad, pueden ser resumidos y colocados dentro de dos vertientes fundamentales, atendiendo a las definiciones que otorgan cada una de esas categorías, materialismo o espiritualismo. Ahí tienen una visión, ¿verdad? Intenta establecer, ¿verdad?, la visión materialista. Y ese que están aquí, ¿verdad?, ese es Karl Marx. Karl Marx, además, ¿verdad?, de estar a favor de los trabajadores y defenderlos del sistema agobiante y controlador que era el feudalismo, él era materialista y realmente pues aborrecía la idea de Dios. Así que por eso en la foto pues lo utilizaron para presentar la idea del materialismo. Ruth. Me hizo la pregunta que cuál es la diferencia entre ideología de género y perspectiva de género. Okay. Y la ideología de género nació en ese régimen, que es completamente diferente a lo que es la perspectiva de género. Y él dice que el género es un constructo humano de la sociedad y no se debe seguir. Cada cual a lo suyo, como mejor lo sienta, literalmente, a mi juicio, al garete. Yo soy partidario del orden, pero no soy partidario de regir, el establecer una visión de vida nada más. O sea, la maravilla del ser humano es que es tantas cosas, ¿sí? Y que puede ser tantas cosas y que puede tener tan variadas ideas y que puede hoy tener una idea y mañana tener otra, ¿verdad? Como pasó cuando surgió el espiritismo y muchas personas materialistas, ¿verdad?,
cedieron a ese pensamiento y se movieron hacia el espiritualismo porque se dieron cuenta por hechos, no por doctrina, que existía un mundo espiritual. Así que, muy bien. El materialismo considera la materia como única realidad. Todo surge de la materia. Rechaza la existencia de Dios o de alguna fuerza creadora del universo. Asume que el pensamiento y toda manifestación psíquica son expresiones de naturaleza material y niega, por tanto, que los seres vivientes estén animados por algún principio espiritual o que tal principio pueda sobrevivir después de la muerte. Obviamente, la materia para ellos en aquel tiempo era la sustancia física reconocible que se puede medir, se puede pesar, se puede transformar. Hoy la ciencia nos dice que esa materia, ¿verdad?, no es tal cosa. Primero, cuando se creía que el átomo era la sustancia indivisible más elemental, se descubrió que hay sus partículas atómicas, todo un mundo. Ya se cansaron de demostrarla porque mientras más buscan, más encuentran, ¿verdad? Y las clasifican por sabores, por diferentes formas. Una vez yo di una clase de ella, pero no me acuerdo, hace muchos años. Pero es curioso, ¿verdad? Que lo que se cree físico, ¿verdad? Como esta mesa, esa silla, está compuesta de átomos que a su vez está compuesta de sustancias y cuando usted lo viene a ver, es tanto el espacio que no hay sustancia. Así que aún los materialistas, basados en el mundo que observan, ya hoy tienen que darse cuenta que ese mundo no es como se ve. ¿Eh? Es aparente, aparente. Y entonces tendríamos que empezar a hablar de una filosofía materialista diferente, que en aquel tiempo pues no lo conocía. Y el espiritualismo, la filosofía espiritualista que reconoce la participación de los elementos diferentes en la condición del universo, que es la materia y el espíritu, diferente a los materialistas que consideran la materia como el elemento esencial. Los espiritualistas dicen no, la materia forma todo lo que se observa en el universo, pero hay una sustancia más allá de la materia que anima esa materia en ciertas circunstancias. Y esa sustancia no es material. Es un principio inteligente, activo y superior y establece como premisa la existencia de Dios y la inmortalidad espiritual. O sea que existe una fuente original, un principio inteligente que abarca todo, está en todo y que de ahí surge la chispa espiritual que ligada a la materia va evolucionando, ¿verdad? Y es inmortal. No se acaba en ningún momento. Espiritualismo es, por tanto, lo contrario del materialismo. Continuamos con el espiritualismo. Las doctrinas espirituales, tanto de índole filosófica como religiosa, son las concepciones antiguas contemporáneas que poseen un enfoque dualista, o sea, espíritu-materia. Es su explicación de la realidad universal. Toda esta discusión es porque mucha gente se sienta en una piedra en el tiempo que no había silla, en un borde del océano, ¿verdad? Y mira y piensa, ¿qué es esto que yo estoy experimentando, ¿verdad? ¿Qué soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Verdad? ¿Me hizo alguien? ¿Me debo a alguien? ¿Ve? Todas esas preguntas que se hace el ser humano y se la hizo desde el comienzo de su existencia cuando nadie le decía. Hoy nosotros tenemos libros, bibliotecas, bibliotecas electrónicas, traductores de idiomas que podemos leer todo. Ya Google tiene una herramienta que usted le habla y le dicen qué idioma quiere que lo diga y lo dicen. O sea, la capacidad de nosotros hoy de comprender y entender se expande porque ya no es la cultura latinoamericana, ¿verdad? Ni la cultura occidental, ahora la cultura
verdaderamente global, o sea, todos los matices culturales que hay en esta tierra están al alcance del conocimiento de cada uno de nosotros, ¿sí? A través de herramientas que el ser humano ha creado. Así que tenemos que romper esa visión pequeña y expandirnos a una visión más abarcadora. El espiritismo, por lo tanto, engloba el conjunto de sistemas religiosos y filosóficos que admiten la existencia de una sustancia espiritual como fundamento de toda realidad y se contrapone, por consiguiente, al materialismo. O sea, reconocemos que existe algo esencial además de la materia y tratamos de postular, de definir, de conceptualizar qué es. Y esas son entonces las doctrinas espiritualistas. Así el espiritualismo puede ir por una gama enorme, como por ejemplo las tradiciones védicas y el hermetismo egipcio, ¿verdad? Y ahorita le explico eso. Las elaboraciones filosóficas de la civilización grecorromana, que fue quizás la cúspide de la evolución del pensamiento humano. La síntesis neoplatónica y el cabalismo hebraico. La especulación de la escolástica cristiana. El dualismo de la metafísica cartesiana y el panteísmo spinociano. No está Camilo hoy, que él sabe mucho de Descartes y Spinoza. El idealismo absoluto berkeliano y el criticismo kantiano. La dialéctica idealista hegeliana y el intuicionismo bergosiano. Y en el transcurso de la presentación toco algo de esto. El evolucionismo cristiano teilhardiano, las modernas versiones vitalistas, finalistas y holistas, las corrientes esotéricas, iniciáticas y ocultistas. O sea, todo esto ha ocurrido, ¿verdad? El pensamiento se ha ido a través de todos esos procesos. Y esta, pues, yo estoy seguro que todos los que vinieron aquí pasaron por ahí como inquietud hacia el conocimiento, ¿eh? Y entonces, este tipo de... Hicieron muchos libros que uno podía leer sobre el alma, sobre la reencarnación, sobre el pensamiento holístico, cómo soy, por qué estoy. O sea, una serie de preguntas que uno se hacía y que ahí encontraba respuestas, ¿eh? Hasta que llegó aquí. Porque aquí la respuesta es sistemática. Diferente a allá, que la respuesta es abierta a interpretación. Así que es una gran diferencia. Así que el espiritualismo puede cubrir cada una de esas corrientes del pensamiento, de esas posiciones filosóficas. ¿Okay? Eso está en el libro, pero yo le puse enumerado que se ve mejor. Ajá. Se entiende mejor. ¿Ya? Total. Que a ti te va a enviar la presentación y la vas a tener. Las tradiciones védicas, así que vamos a cada una de ellas. No vamos a ir a todas, pero a algunas de ellas, porque son importantes. En origen religioso de la India está el concepto de que todos los seres vegetales, animales, humanos, están animados por un soplo emanado de Brahma, que es el principio universal. Hay un paralelismo, ¿verdad?, con la idea de Dios ahí. El alma o principio espiritual humano precisa reencarnar múltiples veces hasta que alcanza la perfección divina. ¿Ve? Así que también un paralelismo.
El calma indica que las existencias terrestres están vinculadas por relaciones de causa y efecto, que establece un nexo entre la realidad espiritual, la realidad cósmica de la cual brotan experiencias y conocimientos que colocan al ser humano en contacto directo con las nociones básicas del ser, la conciencia, la vida universal y destino personal y la trascendencia superior. Estamos interconectados. No podemos decir que nuestro pensamiento es solo de nosotros. El pensamiento no es mío. Está conectado al universo, está influenciado por otros pensamientos. Del vedismo surgieron sistemas filosóficos y religiosos orientales como el brahmanismo, el budismo, el lamaísmo, el tantrismo, el shintoísmo y el taoísmo. Y me parece que en algún momento, ¿verdad?, debemos tocar esos desarrollos filosóficos para ver y darnos cuenta que van paralelo, ¿verdad?, al desarrollo del conocimiento occidental y que mucho de lo que el sistema occidental tiene se lo debe a esa cultura védica, que fue oriunda de eso. Acuérdense que los occidentales a través de Carlomagno llegaron hasta la India y desarrollaron conexiones comerciales que mantuvieron siempre, ¿verdad?, una intercomunicación, y ese conocimiento entonces llegó a la Grecia a través de Egipto. El hermetismo egipcio, ¿verdad? Para la Iglesia existía un espíritu divino universal que llenaba todo lo existente, del cual se derivaba la chispa espiritual que anima a cada ser y le sobrevive después de la muerte. También ellos tenían una concepción de un ente, ¿verdad?, más allá de lo físico, una chispa espiritual. Y ven el paralelismo, ¿verdad?, con lo que los espíritus le dicen a Kardec con respecto al origen del espíritu. Aceptaban que cada ser humano estaba constituido por tres entidades: cuerpo físico, el alma, que le llaman Ba, y un doble fluídico similar al organismo, pero de materia menos densa, que llaman carne, que es el perispíritu para nosotros. Así que ellos conceptualizaban al ser como una integración en el cuerpo físico del alma, ¿verdad?, de una chispa espiritual, y un cuerpo que estaba unido a ese alma, ¿verdad?, que nosotros a través de Kardec le dimos explicación de qué era y por qué era, ¿verdad?, que es el cuerpo espiritual o el perispíritu. A través de las religiones mistéricas surgió el espiritualismo esotérico, que reservaban para los iniciados la comprensión de grandes verdades como la existencia de un solo Dios, la inmortalidad del alma, las consecuencias de sus actos en la vida futura, la participación en pruebas y ejercicios psíquicos que le permitían alcanzar superiores estados espirituales. O sea que había una ciencia o una comunicación hacia la gente común, pero había algo preservado para aquel que demostraba tener una profundidad de pensamiento y un razonamiento mucho más elaborado. Y a eso, ¿verdad?, se les enseñaba grandes verdades que aprovecharon los griegos para desarrollar toda su filosofía. La filosofía greco-romana. Acuérdense que los griegos eran los fenicios, ¿verdad? Eran personas del mar y iban a todos los lugares del Mediterráneo. Establecían aldeas en esos sitios para mantener la comunicación con los habitantes de esos lugares. Y por lo tanto, su pensamiento se diseminó por todos esos lugares. O sea que eran como unos actores del progreso del pensamiento. Así que
Desde la palabra del pensamiento helénico, las ideas del corte espiritualista cautivaron a la gran mayoría de sus artistas, poetas, escritores, filósofos y científicos. Para los griegos, el ser humano es de naturaleza dual, con un cuerpo perceptible y su imagen invisible o psique que aseguraba la continuidad espiritual después de la muerte. O sea que no se quedaba en una vida, había continuidad. Con Pitágoras, 570 a 496 antes de Cristo, o sea, 500 años antes. Se absorbió y perfeccionó las tradiciones espirituales egipcias, babilónicas e indostánicas y se divulgó con singular maestría y belleza conocimientos acerca de Dios, del alma, su inmortalidad y su constante palingenesia. O sea que fue Pitágoras quien, iniciado en Egipto, trajo esos conceptos, pero los incorporó a su pensamiento y promulgó un pensamiento mucho más integrado, ¿verdad? Y por eso es una de las bases de la filosofía occidental. Así que esos conocimientos, ¿verdad?, acerca de Dios, del alma, su inmortalidad y su constante palingenesia, o sea, su reencarnación consecutiva para adquirir conocimiento y evolucionar. Eminentes pensadores como Anaxágoras, Empédocles, argumentaban a favor de una posición dualista que distingue entre espíritu y materia, o sea, entre lo animado y lo inanimado, y reconocen al espíritu como autor y director de la organización humana y primer principio de las potencias cósmicas. Ya 500 años antes de la era cristiana, había un pensamiento, ¿verdad?, que distinguía al espíritu de la materia. Y reconocían, ¿verdad?, promulgaban que ese espíritu es el autor, ¿verdad?, de las cosas. No es la materia que se organiza a sí mismo. Hay un organizador que es una sustancia ajena a la materia. Sócrates proclama a la felicidad como una meta superior, pero que está indisolublemente conectada a la virtud y a la práctica del bien. O sea, no es felicidad por sí misma, sino que tiene que conectarse, tiene que estar unida o es consecuente de ser virtuoso y practicar el bien. Y ahí entonces el camino hacia la felicidad. Para Sócrates, la existencia de Dios se confirmaba en el propio testimonio de la razón al examinar el orden y la finalidad del mundo. O sea, observó, reflexionó, dictó, claro, formado en el hermetismo egipcio. O sea, tenía unas bases de las cuales partir para formular su pensamiento organizado. El alma humana de naturaleza divina e inmortal, persistente al nacimiento, sobrevive a la muerte y logra perfeccionamiento en sucesivas encarnaciones. Continuó con el pensamiento egipcio, con el pensamiento védico, ¿verdad? Lo trajo al mundo occidental. El mundo está poblado de espíritus que se manifiestan a los seres humanos de múltiples formas, en los sueños o mediante voces que orientan o advierten. Ahí está. ¿Ves? Esa es la base del espiritismo. Para Platón, que le sigue a Sócrates, hay dos grandes regiones de lo real: el mundo inteligible de las ideas y el mundo sensible de las cosas. Considera que el ser humano verdadero está en las ideas, arquetipos persistentes de las cuales las cosas físicas son apenas su representación o imitación. O sea,
La idea está, la materia recibe la acción de esa idea. Las ideas son eternas e inmutables, poseen una existencia efectiva y real, mientras que las cosas sensibles son mutables, nacen y perecen, son ilusorias. Y sería interesante reconocer que en una civilización se piensa casi similar que en otra a distancia. ¿Ve? ¿Por qué? Por eso que dice ahí, exacto. Eso está. Es cómo te conectas a ese pensamiento la diferencia. Si te puedes conectar y recibir la ayuda de los espíritus para que puedas promulgar, está hecho. ¿Eh? Si no, pues te cuesta más conseguir una síntesis de todo ese conocimiento. El espíritu originario del mundo de la idea es inmortal y eterno. Presenta a Dios no solo como principio inteligente, sino también como amor. Y distingue entre un alma racional que origina la inteligencia y un alma irracional que origina las emociones. O sea, hay animales y hay animales. Y los instintos. El alma deja su morada espiritual para animar diversos organismos siguiendo un camino de perfeccionamiento. O sea, de acuerdo a esta visión, pues hay almas desde el principio, porque una vez el espíritu se une a la materia, empieza a acumular conocimiento en su cuerpo espiritual. Y eso a través de diferentes, ¿qué llaman? Reencarnaciones, pero ocupando diferentes cuerpos, desde el inanimado hasta el ser humano, ¿verdad? Va camino al perfeccionamiento. Por eso el ser humano es consecuencia de esa evolución. Aristóteles distingue la realidad en cuatro causas. Aristóteles es uno de los filósofos griegos más citados en la cultura occidental porque el cristianismo, al tratar de expandir y perfeccionar la idea, ¿verdad? Que quiero usar la palabra fabricaron, pero que configuraron con el emperador Constantino, le tuvieron que dar una base filosófica y encontraron en Aristóteles la información, las ideas suficientes para sostener y encauzar esa idea cristiana, del cristianismo. Acuérdense que Jesús no era cristiano. El cristianismo surgió después. Aristóteles distingue la realidad en cuatro casos fundamentales, que son material, de qué están hechas las cosas, formal, su esencia íntima, ¿verdad? Eficiente, que es la razón para que ocurra, ¿verdad? Esa materia y el propósito que persiguen, ¿verdad? Que es la esencia, que es el final. El final es el propósito que persiguen. O sea, en esas cuatro vertientes, Aristóteles formó su filosofía. Dios es el primer motor inmóvil que mueve sin ser movido. Es acto puro sin mezcla de alguna potencia, es forma sin materia. Todo el existente emana de él y se somete a su dirección. O sea, le quiso dar un significado a Dios y dice que es motor inmóvil que mueve sin ser movido, ¿verdad? Hay que sentarse a reflexionar profundamente para entender qué quiere decir con eso, ¿verdad? Pero no es un ente que va por ahí haciendo cosas, sino que es algo que permite, ¿verdad? Dentro de sí la ocurrencia de las cosas. No puedo ir más allá porque no tengo un vocabulario más abarcador que ese.
Es que si tratamos de entrar, entraríamos en conceptos y los conceptos son lo que surge después de Dios. O sea que si conceptualizamos a Dios, lo aislamos. Y si aislamos a Dios, ya no es Dios. Así que nos quedamos ahí. Y todo lo existente emana de Él y se somete a su dirección. Quizá la palabra emana quiere decir que aunque no haya una acción, o sea, uno ve salir el agua de la montaña, pero no ve la montaña enviando el agua. O sea, quizá la analogía interesante. El agua emana de la montaña sin necesidad de que haya un motor que la impulse. Claro, la impulsa la gravedad y una fuerza interna que tiene las moléculas del agua que crean entre sí una atracción y una unión, ¿verdad? Que no se separan, tienden a no separarse, es la palabra. Así que emana de él todo. Considerar la existencia de un alma vegetativa, que ya se encuentra en las plantas, un alma sensitiva que está presente en los animales y un alma intelectual exclusiva del ser humano que le otorga sus facultades racionales superiores y que es independiente del cuerpo e inmortal. O sea que ya en los tiempos de Aristóteles se hablaba, ¿verdad?, de que cada uno de los seres tiene alma, incluyendo las plantas. Los grandes pensadores latinos adoptaron la referencia filosófica básica de los griegos. O sea que esto se fue, los Vedas, los egipcios, los griegos, los latinos, ¿verdad? Y luego el resto de Europa, porque Roma se encargó de diseminar, ¿verdad?, a través de toda Europa su cultura. Y lo hizo muy bien, o sea, triunfó en ese propósito. En la cultura romana, la idea sobre Dios y la mortalidad constituían los ejes fundamentales. Y aunque no unánimemente se aceptaba la pluralidad de existencias y la comunicación de los espíritus, como se verifica en los escritos de Cicerón, Virgilio, Ovidio, Séneca y Apuleyo. Y fíjense ya que estamos, ¿verdad?, entrando a la era cristiana. ¿No? Estamos ya con Ovidio y Séneca, nos movimos hacia el tiempo de Jesús. Mira, otra cosa, de los griegos y romanos, todavía persiste en la mente de las personas que a Dios le gusta que lo adoren. Porque ellos tenían muchos dioses Sí. y esos dioses le gustaba que lo adoraran. Pues piensan que Dios quiere que se adore, que hay que ser agradecido adorándolo de esa manera, con cosas materiales, con ofrendas. Pero quizá eso no sea tan real, No, no, no lo es, porque pero persiste en la mente de los actuales. ¿No lo has escuchado? Lo he leído muchas veces. claro, Dios le gusta que lo tú adore. tienes razón, pero fíjate, el Titanic, si no le ponen la idea de la relación de este muchacho con la muchacha y el sacrificio, nadie la ve. O sea, le pusieron un romanticismo como atractivo para que fuera, pudiese ver. Y entonces aquí puede pasar lo mismo, ¿ves? Que se le dé ese carácter porque se quiere. Acuérdate que nosotros nos venden ideas y vivimos dentro de una cápsula que nos hacen pensar y nos cuesta, nos es difícil salir de ese pensamiento que nos transmiten los medios de comunicación, el comercio. ¿Sabe por qué nosotros celebramos Navidad? ¿Por qué le llamamos Santa Claus? Que ni santo es. O sea, eso nos lo vendieron y nosotros lo compramos. O sea, que yo no diría que eso es enteramente cierto, aunque es cierto, ellos creían o tenían toda una estructura con un Dios superior y diferentes niveles de gobierno dentro de ese sistema de dioses. Pero la esencia del pensamiento es esta. Lo que se
pregona en el público es una variante de esa esencia. ¿Por qué? Porque el ser humano, si no se educa a sí mismo, pues se pierde en lo que el pensamiento le dice y se le juega. Y nos podemos fascinar. La fascinación es algo que está alrededor de todos nosotros. Y una idea nos puede sobrecoger de tal manera de que la sigamos y creyamos que los demás están equivocados y que yo soy el portador de esa verdad. Así que yo diría que tú tienes razón, pero que miremos un poco más profundamente porque puede que sea una idea transmitida porque se quiere que se adoren a los dioses. Entonces yo te quito todos los dioses, pero te dejo uno. Adóralo. Es la misma idea. El neoplatonismo constituyó un vigoroso movimiento filosófico contemporáneo con el naciente cristiano, adoptando una postura ecléctica, consideradora o sincrética, combinaron ideas. O sea, esto, mientras se desarrollaba el cristianismo, ocurrió, ¿verdad?, que había una serie de pensadores que hicieron como un sincretismo de las ideas que había a través de todas las culturas reconocidas, y entonces desarrollaron una filosofía. Así que combinaron ideas del misticismo oriental con dogmas y preceptos de la cábala hebraica, de los judíos, y del cristianismo, y con las doctrinas griegas vinculadas al pensamiento pitagórico y platónico. Por eso se llama neoplatonismo. Filón, quizás habrán escuchado de él, Amonio Saca, Porfirio, Plotino, Hipatia, Proclo y otros más, ¿verdad? Son varios sus mejores representantes. Lo importante aquí es que ya esto se estaba dando desde los 25 antes de Cristo a 415 después de Cristo. O sea que hubieron varios siglos donde paralelo al desarrollo del cristianismo estaba promulgándose una filosofía que fundía los conceptos básicos anteriores a la era cristiana. Enseñaban que el alma humana, emanación del alma universal, es anterior y posterior al cuerpo físico, del cual es su principio superior e independiente, y creían en la reencarnación y en la pluralidad de mundos habitados. O sea que esa idea que la adoptaron desde los Vedas hasta los romanos, hasta los griegos, pues fue plasmada ahí en esa enseñanza, en esos 4 siglos que se desarrolló este neoplatonismo, esta filosofía. Los pensadores cristianos. El neoplatonismo ejerció una fuerte influencia en el origen del pensamiento cristiano, especialmente algunos de los padres de la iglesia, como Orígenes. Orígenes vivió entre los años 185 y 250 y fue uno de los pensadores básicos del cristianismo que le dio la idea. Lo que pasa es que Orígenes tenía, ¿verdad?, una base parecida, ¿verdad?, al neoplatonismo. Y había, como tenía educación en Grecia, pues tenía ese conocimiento dentro de sí. Clemente de Alejandría, nacida en Egipto, San Jerónimo, quien argumentaba a favor de la preexistencia y supervivencia de las almas y creía en la sucesión de las vidas, señalando que sólo así existe correctivo para la desigualdad aparente de las condiciones humanas mediante la compensación de oportunidades. O sea que la filosofía de que no es una sola existencia era mantenida en el principio, ¿verdad?, del desarrollo del cristianismo. A Orígenes lo sacaron, ¿verdad?, lo excomulgaron
es la palabra, ¿verdad? Por esas mismas creencias, ¿verdad? Porque quiso aportar al cristianismo eso, pero el cristianismo dijo que eso no cabía dentro de la idea que se quería transmitir. Afirmaba que tal enseñanza provenía del mismo Jesús, quien la transmitía en sus sermones en forma alegórica o directa, como se desprende del diálogo con Nicodemos, donde aparece su conocida sentencia: es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Que está en el Evangelio de Juan 3:1, 7, ¿verdad? Esa frase Flavio la ha usado muchas veces aquí, ¿verdad? Porque es importante recalcar todas las modificaciones que el cristianismo ha sufrido desde su comienzo hasta el momento, ¿verdad? Que no es lo mismo lo que se originó con lo que hay ahora. Mucha de la información es manipulada para que dé un mensaje, y por eso te digo, de las películas que uno ve, ¿ves? Que pueden estar manipuladas para transmitir un mensaje que es la esencia que quieren que nosotros tengamos. En su origen, los pensadores cristianos aceptaban con naturalidad la comunicación con los espíritus y habían redactado instrucciones precisas para evocarlos y dialogar con ellos, como lo admite San Agustín, ya casi 400 años después del nacimiento de Jesús, en diversos pasajes de sus confesiones, en su obra autobiográfica que abarca 13 libros. O sea que en su biografía él planteó, ¿verdad?, ese entendimiento, ¿verdad?, de que había formas de comunicarse con los espíritus. Con los escritos de San Agustín concluyen los 4 ciclos del periodo de la patrística, ¿verdad?, que es el periodo donde los llamados padres de la iglesia, que eran estos que estaban aquí, Orígenes, Clemente de Alejandría, San Jerónimo, fueron los que formularon, ¿verdad?, esa idea de desarrollar esos hechos que ocurrieron alrededor de la idea, ¿verdad?, de Jesús. Así que ellos formularon ese principio básico del desarrollo del cristianismo. Y entonces, ya después de 400 años, luego que San Agustín publica su autobiografía, todos esos libros, se da por terminado ese periodo de los fundamentos del cristianismo. Y se da paso a un proceso que se llama la escolástica, que es un movimiento filosófico medieval que trata de armonizar la razón y la fe. Y usaron como base a Aristóteles y su filosofía. Claro, trataron de armonizar esa filosofía con los hechos que querían promulgar, como la milagrosa existencia de Jesús. Pensamiento que imperaría hasta la Edad Media, y lo más importante, sofocando a los grupos que disentían de los dogmas oficiales. O sea que se promulgó un cristianismo donde no se permitió disentir. Y eso unificó a la iglesia a través de toda Europa. Le dio ese poder. Si ustedes ven las series y películas de la era medieval, ven los grandes castillos, los grandes feudalistas, la conceptualización del rey, pero ¿quién tenía el rey al lado? Un obispo mandado por Roma, y se dieron guerras en base a que el rey quería hacer algo diferente a lo que el obispo y Roma les decían, ¿verdad? Y ahí vino el protestantismo, que fue consecuencia de esa distensión entre lo que el rey quería, que quería divorciarse, y lo que quería Roma, que era mantener la unidad del imperio
porque eso implicaba Dinero. dinero y poder. Sí. Así que, Y el que no estuviera de acuerdo lo quemaban en la hoguera por hereje. claro, ¿y cuántos? Ustedes saben la historia de la Santa de Francia, ¿cómo que se llama? Juana de Arco, ¿eh? Y muchos más. Sí, demasiado. Pero es la historia más clara de la acción de la iglesia sobre el disentir de un ser que es medium y recibe información que ellos no pueden eh, eliminar, es clara y cierta. Perdón. El Renacimiento. Eso, pero está bien. Finalizando el siglo XIV, después del paréntesis medieval, surgen las tendencias librepensadoras críticas en el mundo intelectual y artístico que dan cauce al humanismo y al Renacimiento. Fue como, no aguanto más que me digan qué tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo. Déjame pensar, déjame ser libre. Surgió, eso se llama el Renacimiento. El Renacimiento representó una época de transición de la escolástica, que era el dominio del pensamiento de la iglesia con respecto al ser humano y al Estado, a la filosofía moderna para la cual recuperó el legado cultural del mundo antiguo. O sea, fue a la filosofía grecorromana para encontrar apoyo. Y también señaló una renovación del espiritualismo dentro de una variada gama de opiniones, muchas veces contradictorias entre sí. O sea, surgió de nuevo el espiritualismo, pero muchos pensadores pensando diferente. René Descartes, reconocido como el fundador de la filosofía moderna, ¿verdad?, y estuvo hasta el siglo XVII, presentó un amplio y revolucionario sistema de pensamiento capaz de abarcar lo físico y lo metafísico dentro de una visión radicalmente dualista, en la cual el espíritu, sustancia pensante que no ocupa lugar en el espacio y es indivisible, se encuentra absolutamente separado del cuerpo, sustancia física y divisible por naturaleza. O sea que ya Descartes fundamentó, ¿verdad?, utilizando la filosofía greco-romana, un pensamiento donde se hablaba, ¿verdad?, del sistema dualista, espíritu-materia, y le daba prioridad y preeminencia al espíritu como sustancia física separada del cuerpo. Pasamos entonces a la edad moderna, el racionalismo y el empirismo. Para los racionalistas, la filosofía debe ser concebida como una matemática universal, es decir, un sistema deductivo en el cual todo el conjunto de sus tesis, de sus conocimientos, pueda ser inferido lógicamente a partir de principios evidentes. O sea, se establecían unos conceptos y a base de eso toda la filosofía debía ser concebida. Y hablan de la matemática porque la matemática es, ¿no?, 2 más 2 son 4, no 4 y medio. Y cuando 2 más 2 no son 4, ¿verdad? Dice el chiste, ¿verdad? Cuando están mal sumados. O sea, ¿qué quiere decir? Que son hechos concisos que no resisten variaciones. Es eso. Claro, cuando llega el cálculo y la trigonometría, pues eso cambia. Y ya lo que es uno, ¿verdad?, pues se acerca a uno, pero no es uno.
Se esmeraron, digo, yo no sé, aquí no son matemáticos. Ok. Ese es matemático, sí. Se esmeraron en ofrecer una prueba racional de la existencia de Dios y del alma, y por definir su esencia, sus atributos y su relación. O sea que esos racionalistas querían explicar las cosas de forma racional, de forma de hechos, ¿ve? Y definirlo todo a base de una idea específica. Así que sucio difícil, pero era la filosofía que tenían. Descartes con su dualismo metafísico, Benedicto de Spinoza con el monismo panteísta, Leibniz con la doctrina de los mónadas espirituales que se hallan en armonía preestablecida, enseñada, son sus protagonistas. Ellos trataron de establecer que había una unidad básica esencial que era la fuente de todas las ideas y que en base a eso se podía entonces describir el ser, describir la vida. El empirismo, para los empiristas cualquier idea es por muy elevada que sea, no es más que una combinación de sensaciones. Todo lo veían en que el cuerpo es la razón, ya que todo nuestro conocimiento tiene su origen en la experiencia sensorial, ¿verdad? Y hablan de que si cuando uno nace es tabula rasa, no tiene idea, no hay nada ahí que no sea lo que después se le va construyendo en esa capacidad de razonamiento que va desarrollándose en el ser que va creciendo. Obviamente nosotros tenemos la experiencia de que eso no es así, ¿eh? Que a pesar de que tratan de justificar por qué ciertos niños tienen ciertos pensamientos que no son comunes al lugar donde están, se busca y se trata de justificar que es que alguien vino de visita, le habló, él capturó la información o ella, y después la elaboró y la desarrolló y de ahí surge el cuento, ¿verdad? Y eso lo han hecho con diferentes personas que han mostrado, ¿verdad? A través de estudios como el de Stevenson, de que esos niños tenían un conocimiento y unas ideas ajenas al lugar donde estaban desarrollándose. Así que eso que los empiristas establecen, ¿verdad? De que todo el conocimiento se origen en la experiencia sensorial, pues ya está probado que no es así. John Locke, en su libro Ensayo sobre el entendimiento humano, considerado como la formulación clásica del empirismo, se empeña en demostrar que en la mente humana no hay ideas innatas. En la mente humana no hay ideas innatas, puesto que al nacer es una tabla rasa, lo que estaba diciendo, y carecen de sentido las ideas de Dios o del alma. O sea, un bebé no se puede parar como yo aquí a hablar de la idea de Dios, ¿no? Hasta que no desarrolla su capacidad pensante y entonces, educándose, descubre esa idea. ¿Eh? Así que, y por eso, ¿verdad? Todas estas vertientes actuales de establecer que son los padres los responsables, ¿verdad? Del cuidado y de la idea que lleva a ese niño en la mente. Y a pesar de que eso parece bien bonito, ¿eh? Se basa en la idea en que los padres son personas conocedoras, responsables, educadas. Pero esa no es la realidad. Vivimos en todo un mundo lleno de personas que no se preocupan por el conocer. Son ampliamente ignorantes de lo que es la vida y tienden a utilizar la fuerza como método y no la razón. Y en ese sentido, pues la educación que va a tener ese niño en su casa
es una que no le capacita para interaccionar, desarrollar su intelecto y triunfar en la vida, porque es violenta. Así que, importante eso. Resume su propuesta en el siguiente aforismo: no hay nada en intelecto que no haya estado antes en las sensaciones, en los sentidos. Y esa expresión que hizo John Locke le dice Leibniz, excepto el intelecto mismo. O sea, no hay nada en intelecto, pero el intelecto sí. Así que, muy bien, una muy buena respuesta. En la filosofía contemporánea, el pensamiento de orientación espiritualista encontró su expresión más firme y mejor elaborada en la denominada Escuela Metafísica Antiintelectualista Francesa, que afrontó los problemas del ser y del pensamiento. O sea, Francia fue una cuna, ¿verdad?, del cultivo del pensamiento para esa época, para el siglo XVIII. Henry Bergson, en cuya obra converge y halla en expresión sistemática todos los motivos del espiritualismo filosófico, tuvo una enorme repercusión en la cultura del siglo XX y abrió camino a la indagación filosófica al colocar la intuición como la más legítima de las vías para la aprehensión de las realidades íntimas del espíritu. O sea, él introdujo ese concepto de la intuición como elemento, ¿verdad?, de conocer las realidades íntimas del espíritu. ¿Y dónde están las leyes morales escritas? En nuestro pensamiento. Y las accesamos por intuición. Así que ya a principios del siglo XX, pues ya se establecía la intuición como el portal para llegar a la realidad espiritual. Ahí pasamos entonces al positivismo. El siglo XIX constituyó un momento especial en la historia del pensamiento humano. Como consecuencia del vertiginoso avance de las ciencias naturales y sociales y del auge experimentado por los movimientos sociales y políticos de carácter revolucionario y de perfil materialista. O sea, la revolución industrial trajo tanto auge, tanto comercio, tanto conocimiento y tanto mejoramiento material que, pues, ese siglo XIX tuvo toda una serie de movimientos que tuvieron un perfil materialista. Eso se derivó de la Revolución Francesa, en la cual se consagra el derecho de los seres humanos a pensar en libertad, al disentir de los dogmas, y se le animaba a liberarse de la tutela religiosa. ¿Qué pasaba con todos esos reyes que había en Europa? Y eran por familia unida a la iglesia. Uno de los miembros era obispo. Y había todo un emparentamiento y una organización religiosa política que era la que ponía que iba a ser rey. Esos reyes muchas veces eran títeres, ¿ves?, de poco conocimiento, como se unía hermanos con hermanas o primos con hermanos y todas esas cosas, pues eran o sea, duraban poco porque tenían toda una genética alterada o no la mejor genética. Se transmitían enfermedades unos a otros. La sífilis era la enfermedad más común en todos los seres humanos en aquel tiempo. Y todo eso, ¿verdad?, guiado por la iglesia como la fuerza que quería mantener el orden y el control, pues llegó a que el pueblo francés se rebelara contra el gobernante, contra los reyes, y los decapitó. Y ahí entonces se estableció un movimiento donde había que salirse de la tutela religiosa. En este clima surgió la doctrina positivista que fue propuesta por Augusto Comte. Ahora sé yo por qué me lo enseñaron en la universidad.
la cual establece que los hechos que surgen de la experiencia son los únicos objetos científicos y toda noción de Dios o del alma es incognoscible, indemostrable, y por lo tanto queda fuera de la filosofía y de la ciencia. Conte dijo, bueno, aquí todo es material. Y estamos en un mundo material. Más que una filosofía, el positivismo representó una tendencia global. Eso se regó por toda Europa hasta América. Una mentalidad, una actitud ampliamente difundida por todos los sectores de la vida y de la cultura occidental durante la segunda mitad del siglo XIX. O sea que para el tiempo de Caldés, eso era lo que imperaba. Frente al positivismo del marxismo y en general del pensamiento materialista que dominaba el escenario filosófico, científico, cultural, social, las doctrinas idealistas y religiosas se hallaban sumergidas en una profunda crisis por su incapacidad para dar respuestas satisfactorias a las necesidades de progreso material de los pueblos y a las exigencias racionalistas y científicas de los centros de estudio. O sea, la Iglesia no pudo responder a el progreso materialista que estaba ocurriendo, a que las personas eran más felices, que podían acumular más riqueza, podían las ciudades crecer y desarrollarse, hacer carreteras, construir edificios, vivir más personas, establecer una sociedad más equitativa, ¿verdad? Nada de eso la iglesia lo podía dar. Y además de eso se desarrolló tanto la ciencia que sostenía al materialismo. Así que no había entonces cabida para la filosofía idealista y religiosa en aquel tiempo del siglo XVIII. Siglo XIX. La euforia materialista declaraba que toda alusión al espíritu o a su inmortalidad solo servía para adormecer la conciencia humana y sentenciaba la muerte de Dios. O sea, llegaron a decir ya Dios no existe. Eso duró, bueno, todavía está. O sea, es algo bastante. A esto que es materialista completamente. O sea, no hubo un punto medio entre las dos cosas. Como Más, el materialismo está respaldado por todo un desarrollo científico. O sea, y el desarrollo científico se basa en el método científico, que quiere decir que usted puede postular una idea, pero tiene que desarrollar todo un proceso para probarla. Y si la aprueba, entonces eso es una verdad. Y por lo tanto, como estábamos tan desconocidos porque vivíamos en un mundo idealista de la religión católica, pues entonces fue fácil para todos esos estudiosos y esos científicos establecer conceptos, leyes y procedimientos que nadie podía contragestar, y todavía es así. Cuando usted hoy anuncia algo, tiene que haberlo probado y tiene que haberle dado oportunidad a otra organización ajena a tu gente a probarlo. Si no, no se publica. Y muchas veces se han publicado experimentaciones y resultados que cuando se indaga si hubo ese proceso, no se había dado y se elimina. Entonces, porque había surgido en revista científica, pero se saca y se aclara que eso no fue probado. Así que ese método científico todavía se usa, es vigente y es bueno. Y Caldés se dio cuenta de que ese método científico era necesario para traer esa doctrina espírita, de lo contrario se le caía, porque ya vieron en qué ambiente estaba surgiendo el espiritismo. Ambiente hostil totalmente. Surgimiento del espiritismo. Este ambiente complejo y difícil circula en las librerías de París el libro de los espíritus
de Alan Kardec, 18 de abril de 1857. Una obra que se propone, o se proponía, ¿verdad? O propone, enfrentar el desafío de recuperar el valor fundamental del estudio, que lo habían eliminado en la tradición filosófica, pero no de la perspectiva dogmática religiosa, que es lo importante, o de las adaptaciones metafísicas, sino explicado en el propio lenguaje de la razón y demostrado en la metodología experimental de la ciencia. O sea, que utilizó el propio método científico para sostener todas esas narrativas o postulados que logró acumular en esa doctrina espírita. En consecuencia, el espiritismo constituyó una variante particular del centro dentro del espiritualismo que se hace original por su carácter racionalista y laico. Bien importante. Alejado de la religión y fundado en la razón. Son los conceptos básicos de ese espiritismo. Entonces vamos a ver que antes de que surgiera, ¿verdad?, ese libro de los espíritus, ocurrieron unos hechos bien importantes y por casualidad ocurrieron en Norteamérica, no en Europa. Tenemos que preguntarnos por qué, pero ocurrió así. Antes en Europa, ¿verdad?, entre 1688 y 1772, que vivió Emanuel Swedenborg, que aquí lo hemos citado muchas veces, era medium desde niño, cuyas facultades se acentuaron en su vida adulta, ¿verdad? Y estableció lo que le llamamos ley de la correspondencia, según la cual todo elemento o objeto que existe en el mundo material es una representación o modelo que igualmente existe en el mundo espiritual. O sea, la idea se hace física. Y con un lenguaje complicado y abstracto y cargado de una fuerte religiosidad, que fue su debilidad, presentó su doctrina como una restauración del primitivo cristianismo. Y aquí se nos parece a otra. Sí, No lo quería hacer, pero ya empezó la mezcla pero de... allá en Sudamérica también anda por ahí. Sí. Franz Anton Mesmer, que también lo he mencionado aquí, colocó como principio de su enseñanza la analogía entre el magnetismo físico universal y el fluido magnético humano, y retomando antiguas ideas acerca de las curaciones que se podían alcanzar mediante la imposición de las manos y la transmisión de fluido, Mesmer llamó la atención de los medios sociales y científicos de su tiempo con sus espectaculares y poco ortodoxos procedimientos terapéuticos, y contribuyó a fomentar el interés en el estudio de los fenómenos psíquicos, como el sonambulismo, la telepatía, la clarividencia, la sugestión, la hipnosis, la mediunidad y otros. Fíjense que esto estaba ocurriendo, ¿ve?, a la par con el Renacimiento. O sea que, y son hechos bien importantes porque aquí se vuelve, ¿verdad?, a que hay un mundo espiritual que se manifiesta en el mundo físico. Y aquí se habla, ¿verdad?, del fluido magnético humano y su capacidad para transmitir y mejorar el estado de salud de otro ser humano. Así que son características ajenas al materialismo. Y según va evolucionando el materialismo, va surgiendo entre ellos pues, un pensamiento que es diferente. Aquí llegamos entonces al norteamericano Andrew Jackson Davis, que también lo hemos mencionado aquí varias veces. Existió de 1826 a 1910, o sea, estuvo en los tiempos de Kardec, cuyas facultades mediúnicas le permitían oír y ver a los espíritus, transmitir sus mensajes en forma oral y escrita. Publicó varios libros cuyo contenido fue recibido en trance, donde pone en manifiesto
la potencia y diversidad de sus facultades cuando se relatan casos verificables de clarividencia, premonición, desdoblamiento y xenología. Predijo la invención del automóvil, del avión, de la máquina de escribir, y los describió mucho antes de que fuesen construidos, por eso se le conocía como el vidente de Poughkeepsie, que era donde él era. Poughkeepsie, ok, como sea. Poughkeepsie, ok, good. Así que Jackson, que era medium, escribió libros antes de Kardec, en trance, sobre, ¿verdad?, aspectos de la vida espiritual. Y entonces de ahí pasamos. Es curioso que en una de sus videncias dijo que el 31 de marzo de 1948 iban a haber acontecimientos, no dijo qué, pero él lo vio, está escrito en su biografía, antes de que ocurriera. Los sucesos de Hydesville, que aquí los conocemos bastante bien, que ocurrieron en el condado de Wayne, en Nueva York, el 31 de marzo de 1848, en el hogar de la familia Fox. Y ahí se estableció de manera evidente el fenómeno de la comunicación mediúnica entre el mundo espiritual y el mundo corporal. O sea, antes que él, por ejemplo, en Jackson, era que el espíritu le hablaba, pero aquí las hermanitas se les ocurrió, ¿verdad?, la curiosidad de los niños, tocarle porque no solamente a esa familia era que estaba el espíritu tratando de comunicarse con cualquiera que fuera a vivir ahí, pero nadie, lo que hacía que se asustaban y se iban. Pero estas niñas empezaron a tocar y él les contestó y entonces dijo, bueno, pero si toco uno es sí, si toco dos es no. Entonces pues ellas decían algo y él tocaba una o dos veces. Maravilloso, ¿eh? Sumamente sencillo, sin embargo, sumamente grandioso. Y así, ese acontecimiento se es señalado con el punto de partida del movimiento denominado moderno espiritualismo en Estados Unidos y en otros países anglosajones. Y aquí tengo que aclarar, a pesar de que los sucesos de Hydesville ocurrieron en Estados Unidos y lo de la comunicación a través de las mesas redondas se esparció por toda Europa, este espiritualismo se fusionó con el pensamiento protestante y realmente nunca creció como algo ajeno a la religión. Y se ha mantenido así hasta ahora. Y a pesar de que en Estados Unidos hay grupos, ¿verdad?, de espiritismo caldesiano, en su mayoría el espiritualismo que hay allá es un espiritualismo materialista y religioso. Así que esa distinción, esa gran distinción le quitó mucho al espiritismo. Robert Hare, químico inventor catedrático de la Universidad de Pensilvania, quien dejó constancia de sus estudios y de sus convicciones en la obra Investigaciones experimentales sobre las manifestaciones de los espíritus que demuestran su existencia y su comunión con los mortales, publicada en 1855. Si Kardec hubiese tenido esos libros en sus manos, hubiese sido más fácil. No había internet. Nathaniel Talmage, gobernador del estado de Wisconsin. Lo importante con él es que hizo una solicitud en el Congreso en abril de 1854, llevando 15,000 firmas para que se investigase oficialmente el fenómeno mediúmico. Hizo un intento, o sea, era tal el reconocimiento de lo que estaba pasando que le pidió al Congreso que investigara. Obviamente el Congreso, dominado por las ideas religiosas protestantes, pues no lo permitieron, pero
sí se hizo. Y entonces, este medio es inglés, Daniel Douglas Home, que aquí lo hemos citado mucho, pero vivió en Estados Unidos por un tiempo, joven, y contribuyó en su etapa inicial a despertar muchas inquietudes con sus portentosas facultades. O sea, eh, Douglas Home tenía las facultades mediúnicas de efectos físicos increíbles. O sea, su historia, que en algún momento quizás la toquemos aquí, pues vale la pena verla porque quizás ha sido de los medios que mejor presentó, ¿verdad?, la capacidad y el poder de los espíritus. Entonces tenemos a la medium americana W.R. Hayden, que fue a Inglaterra, ¿verdad?, en 1852, y a pesar de las fuertes críticas que en contra de ella levantaron los religiosos e incrédulos, consiguió difundirla rápidamente. Esto se regó como pólvora en Inglaterra, o de las mesas parlantes, eso. Hombres reconocidos la aceptaron como el matemático y astrónomo Augustus de Morgan, autor de la obra sobre mediunidad experimental de la materia al espíritu, y el muy reconocido reformador socialista Robert Owen, que anunció que las sesiones de la señora Hayden le convencieron de la existencia de los espíritus y renunció al materialismo. O sea que tocó gente importante y por eso pudo expandirse rápidamente. Se desarrolló un fuerte movimiento filosófico religioso cuyos principios básicos eran la existencia de Dios. Acuérdense que estábamos en el materialismo y que Dios estaba a punto de fallecer. La supervivencia del espíritu después de la muerte, porque había comunicaciones, y la comunicación entre los espíritus y desencarnados y los seres encarnados, gracias a las facultades de los medios. Se reconoció el medium como ese medio de comunicación entre el mundo extrafísico y el mundo físico. Pero no aceptaron la tesis de la reencarnación. O sea, para los espiritualistas anglosajones, la reencarnación no es un hecho. A pesar de que en el mundo actual, en el presente, sí hay muchos libros dentro de esa literatura espiritualista americana e inglesa que estudian y demuestran la reencarnación como un factor importante cuando tratan de solucionar problemas que le llevan a través de la psicología y la psiquiatría muchos seres humanos. O sea que es un mecanismo ahora de terapia. Las mesas parlantes. Durante los 9 años que siguieron los sucesos de Hydesville, reinó una gran confusión acerca de esas extrañas manifestaciones que movían las mesas y transmitían mensajes, ignorándose todo sobre su origen. O sea, nadie hablaba de por qué. Su naturaleza y las condiciones en que se producía. O sea, nadie quiso investigar. Todo el mundo iba a las sesiones a enterarse de los chismes de ciertas personas y qué pasaba en la relación entre los vivos y los desencarnados. Era más bien exacto, como un juego, una diversión. Y a ese juego de diversión fue invitado Caldé, que cuando, como hombre culto y ponderado, liberal pero prudente, ¿verdad?, estudió, observó que el fenómeno tenía que tener un origen diferente, que las mesas no tenían cerebro y por lo tanto no podían hablar, y entonces entró, ¿verdad?, a colocar las cosas en su sitio mediante el estudio sistemático de los fenómenos y al explicar sus causas, derivar de allí todo un sistema filosófico de vastísimos horizontes y profundas consecuencias morales y sociales, del cual sería su fundador, sistematizador y codificador. Así que la próxima clase la va a dar Ruth y será sobre esa codificación. Así que
El espiritismo surgió dentro de esa circunstancia en que estaba Europa y como consecuencia de un suceso en Norteamérica, que aún en Norteamérica fue expandiéndose y hay libros precursores a Kardec que hablan de eso y sostienen el proceso, pero no le estudiaron a su fondo ni formularon los postulados básicos que la definen y la confinan. Y por eso Kardec fundó el espiritismo. Así que, gracias entonces, esta parte era un poco, además de larga, pasó. Ok. Además de larga, realmente era histórica, si viene a decir. No había que hacer preguntas, porque usted no sabe mucho de historia. Pero algún comentario, alguna. Fíjese que traté de darle toda una continuidad desde el vedismo hasta el surgimiento del espiritismo y cuál era el ambiente, principalmente entre los siglos XVII, XVIII y XIX, que fue el rompimiento con la iglesia y el surgimiento de las ideas materialistas, gracias a que todo el movimiento científico se expandió, surgieron muchas verdades físicas, la sociedad entró en progreso, las economías se desarrollaron, el comercio floreció, el intercambio monetario fue vasto, y entonces todo ese sistema lo que trajo dentro del ser humano que se desarrollaba en esos tiempos era que había que ser trabajador, ganar dinero para vivir una vida buena, para ser feliz y para lograr entonces el triunfo. Y dentro de eso, pues entonces ya no cabía la religión que postulaba otra cosa y que no te daba riquezas. Así que en ese ambiente plagado de ideas materialistas, los espíritus empiezan a manifestarse para lograr entrar en comunicación con la sociedad y decirle, no, no, nosotros somos ustedes. Ustedes cuando desencarne van a ser nosotros. Y esto es así desde el principio y seguirá siendo por la eternidad. Por lo tanto, no nos pueden echar a un lado. Aquí estamos. Muchas gracias. Ok, vamos a hacer como de costumbre. No voy a decir mucho porque eso es la historia. La historia para mí. Pero sí puedo decir que tenía un gran amigo mío y me dijo un día, Roberto, tú como que tienes mucha curiosidad y te gusta aprender mucho, pero tú necesitas leer historia. Y yo le dije, ¿historia? ¿Para qué yo quiero leer historia si la historia ya pasó? Yo voy a estar en el frente desde ahora de mi conocimiento en la actualidad. Y él me dijo, pues sigue por ahí. Y después, tiempo más tarde, según vine en el centro, decidí coger el libro de los espíritus y coger varios libros. Inclusive Rubén, que está con nosotros, me dio también otros libros con otros que tiene que ver con el espiritismo, pero de otros conocimientos. Y ahí empecé yo a darme la curiosidad, a pesar que me dormía. Cuando leía, me dormía. Y leía 2 páginas y a veces lo cogí para dormir de verdad. Me volví a acostarme, leía 2 páginas y me dormía. Pero seguí insistiendo, insistiendo y comencé a leer varios libros y me di de cuenta que sí, es cierto. Nosotros no podemos empezar desde ahora. Hay que comenzar leyendo aquellos pasados, aquellas historias de que le pusieran de más o conveniencia, pues, pero por lo menos sí funcionan para que uno pueda recrear la mente y poder, yo diría, eh, ¿cómo se dice? Comparar el pasado y el ahora y dónde nos encontramos. Así que yo creo que es necesario, sí, que todos tengamos el interés de leer también del pasado y poder entonces
comparar de dónde lo encontramos y cómo se fue evolucionando o fue creciendo el conocimiento, especialmente el cambio tan grande, ¿verdad?, del conocimiento de Dios a lo que estamos ahora. Así que estoy muy contento de haber estudiado un poquito y darme de cuenta de que sí, es necesario mirar hacia atrás y para luego entender el presente. Así que con eso los voy a dejar y quiero, ¿verdad?, cerrar como de costumbre, siempre agradeciendo la presencia de nosotros en físico, como también aquellos hermanos espirituales que vienen invisiblemente, ¿verdad?, por decirlo así, coger estas clases y a orientarse como nosotros. También a aquellos que están en el internet, gracias por su presencia y la presencia de todos nosotros. Así que vamos a cerrar agradeciendo, ¿verdad?, al centro, a todos nosotros y que, como siempre decimos, al regreso de nuestros hogares o en el sitio que vayamos, impactemos a las personas, ¿verdad?, que nosotros hoy encontremos de frente o nuestra familia. Así que muchas bendiciones y sobre todo el conocimiento para nosotros seguir nuestro camino diario. Así que gracias y queda cerrada la clase.